Vamos al texto de hoy. Primera de Corintios 14, 1, 19. No lo voy a leer todo, solo voy a leer el primero y luego vamos a explicar en la medida de la predicación. Vamos a explicar los textos porque leerlos no los vamos a entender. O sea, hay que irlos explicando poco a poco. Entonces, lea conmigo Primera de Corintios 14, 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Voy a volverlo a leer. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Padre, gracias por esta mañana, por la misericordia, Dios, que ha sido extendida sobre tu pueblo. Gracias por la convocatoria, porque nadie puede traer las personas si no eres tú, el Espíritu Santo. Gracias por lo que vamos a aprender y gracias por lo que vas a hacer esta mañana en nuestro corazón. Exaltamos tu nombre, Dios. Declaramos que solo tú eres Dios y que no hay otro Dios fuera de ti a quien podamos honrar y reverenciar. Te bendecimos y te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables. Que el Espíritu de Dios ponga en el corazón de cada oyente y aún en el mío la palabra viva, la palabra verdadera. En Cristo Jesús, amén y amén. La enseñanza o el sermón lleva como título Hablando palabras que edifican. Hablando palabras que edifican. Una de las cosas que afecta la vida del ser humano es la forma de hablar. La forma de hablar muestra lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. O de la abundancia del corazón habla el Face, dicen por ahí. De la abundancia del corazón se mueven las redes sociales hoy en día, se mueven los diálogos en los hogares, entre esposo y esposa, entre padres e hijos, de la abundancia del corazón. El proverbista también dice, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él, dando a entender que los pensamientos no son solo pensamientos, sino que ellos se pueden llegar a volver, ¿qué? Palabras y acciones. Primero pensamos y muchas veces pasa a ser un pensamiento, de un pensamiento pasa a ser, ¿qué? Una palabra y esa palabra se puede convertir en una, ¿qué? Acción. Todo depende de la naturaleza que gobierna su vida. Si la naturaleza que gobierna su vida es la naturaleza del Espíritu Santo, quizás Él pueda ayudar a que esos pensamientos incorrectos sean llevados cautivos a Cristo a tiempo, antes de que se hagan una ¿qué? Realidad. Pero si es su naturaleza la que le gobierna, entonces simplemente brotarán en cualquier momento. Luego de hablar en el capítulo 13 acerca del amor de Cristo y su importancia en nuestra vida, Pablo pasa a hablar acerca del mal uso que la iglesia de Corinto está dando al don de lenguas. ¿Por qué el tema se llama Hablando palabras que edifican? Porque vamos a hablar de la boca, de las lenguas que ellos usaban mal, si hay lenguas correctas, si hay lenguas incorrectas, qué pasa con el don de la profecía, cómo se debe usar y ¿qué pasa con las lenguas falsas? O sea, vamos a hablar de todo eso hoy. El mal uso que ellos tenían de las lenguas era debido a su mal entendimiento y falta de amor los unos por los otros. Note que el versículo 13 del capítulo 13 dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, ¿qué? El amor. Y Pablo inicia el capítulo 1 el versículo 1 del capítulo 14, uniendo los dos versículos, se podría leer así. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Se pueden leer los dos seguidos. De hecho, cuando la Biblia fue escrita, no tenía ni versículos ni capítulos. Se leía de corrido. Eso ayuda a una interpretación correcta de un texto. Entonces, vimos en capítulo 12, versículo 10, devuélvase un poquito, estoy haciéndole un resumen para entrar.
Dice que a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ese versículo nos dice que el Espíritu Santo repartía dones en la iglesia y que para el don de lenguas también daba ¿qué? La interpretación. Desde ahora voy avanzando un poquito. Las lenguas sin interpretación no sirven, no existen porque entonces nadie sabe lo que se está diciendo. Y es un lenguaje extraño, entonces no edifica, no ayuda. Las expresiones místicas y las experiencias espirituales eran comunes en Corinto. Ya recordamos el trasfondo de Corinto. Estaba influenciado por la cultura grecorromana donde abundaban religiones paganas. Esas prácticas eran comunes donde bailaban, danzaban, comían hasta desmayarse y rendían adoración a dioses falsos. Ellos consideraban eso como la mayor expresión de adoración, éxtasis. No sé si usted ha visto las culturas todavía, ustedes han visto en Discovery, en todos esos programas, en Bolivia, en México, en varios países y en Europa también, todavía se hacen ese tipo de fiestas, donde la gente bebe, toma bebidas que están mezcladas con drogas, y se transforman. Lastimosamente eso también puede pasar en una iglesia, donde usted puede terminar en un éxtasis y usted no sabe ni por qué está así, no sabe ni qué está haciendo, ni qué está diciendo, ni qué está hablando. Ellos estaban influenciados por algo espiritual y nadie entendía lo que hablaban. Estamos hablando de las lenguas paganas por ahora, de lo que era el contexto de Corinto. Entonces, por ejemplo, si Corinto tenía 60 o 100 personas, todas esas personas venían de un trasfondo de esa vida, habían practicado alguna vez esas cosas. Todo lo que es Grecia, Roma y todos esos lugares era pero plagado, o sea, plagado de una cultura mística, de expresiones, de tembladeras, de caerse, de oír voces, de todo eso que parecía tan espiritual, pero en realidad no lo era. Los términos que se usan para las palabras lengua o lenguas son glose y glosas, glosei con doble S y glosais. Hablar en lenguas o lengua que Pablo usa con frecuencia en este capítulo. Eran empleados comúnmente para describir los trances que experimentaban en reuniones donde también había orgías y perversiones sexuales. Ese era el ambiente de los creyentes que venían a la iglesia. Le voy a compartir un contexto de la iglesia hoy para que usted y yo nos ubiquemos como seres humanos y como personas racionales. El contexto de este tiempo de la iglesia es materialismo, consumismo, inmoralidad sexual, vanidad, la búsqueda de la belleza en el hombre y en la mujer, la búsqueda de la estabilidad, entre comillas, económica y emocional. Ese es el contexto hoy. De allá es que sale la iglesia, de ese mundo vacío, de ese mundo que te ofrece una vida aparentemente estable, pero que a la final vas a descubrir que no es tan estable, que va a fracasar. La belleza es algo muy fuerte en este tiempo. No que todos seamos bellos, sino que la gente busca eso, aclaro. ¿Sí me expliqué bien? No es que la belleza es que todo el mundo es bello, no. Es que todo el mundo quiere ser, ¿qué? Bello. Para eso se aumentan cosas y se quitan cosas, dicen por ahí. Para ser bellas o para ser bellos. Y eso tiene que ver con la sensualidad. Es una manifestación diferente a la que ellos vivían porque hemos avanzado. Tenemos tecnología, tenemos ciencia, tenemos medicina. Ahora ya no se hace de esa manera, sino ahora se hace de otra manera. Les invito a que lean el libro de Eclesiastés para que nos ubiquemos en el siglo, donde el predicador dice todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y él habla de todo, del comer, del dormir, del trabajar, del sexo, de los hijos, de la esposa, del esposo, del trabajo, de las herencias que van a disfrutar sus yernos. Si usted trabajó toda la vida, no se preocupe, la Biblia lo dice y habla de todo eso. Y a uno no le gusta porque habla de sabiduría. A causa de todo lo que vivía la iglesia de Corinto, la adoración a Dios no era verdadera porque estaba vaciada
viciada, perdón, de carnalidad y sensualidad. No sé si usted ha visto gente que empieza a moverse raro a través de la adoración en las iglesias. Empiezan a moverse raro, como decía un amigo pastor, decía, la danza de los 7 velos. Empiezan a hacer cosas así como a moverse raro las mujeres y uno dice, pero ¿por qué si esa no es la adoración que Dios pide? Dios pide una adoración en espíritu y verdad. Adoración es que tú, si eres casado, ames a tu esposa, ahí adoras a Dios. Adoración es que seas un buen padre, no bueno, sino responsable. Hay una diferencia entre ser bueno y ser responsable. Entre dar comida y dar ropa y formar un hijo. Son 2 cosas muy diferentes. Entonces, eso es adoración. No confunda adoración con canciones, música. Es importante hacerlo porque también la Biblia lo dice. Pero la adoración plena, ¿de dónde fluye? De un corazón arrepentido. De un corazón que dice, Señor, hoy quiero agradarte. Quiero vivir para ti. Quiero aprender a amar porque no sé hacerlo. Quiero aprender a cuidar lo que tú me has confiado. Quiero ser fiel a tu palabra. Quiero vivir guiado por ella, no guiado por mí. Eso es adoración. Adoración es sabiduría, no necedad. Eso es adoración. Y ellos estaban totalmente perdidos en su adoración. Debido a esto, Pablo en el capítulo 14 nos da 3 verdades básicas acerca del don de lenguas y de la forma de hablar que la iglesia necesita conocer. Hablo del capítulo, no del pasaje de hoy, el capítulo, o sea que vamos a ver hoy una sola de esas 3 y en otros 2 sermones vamos a ver las otras 2. Lo primero que encontramos es lo de hoy, que el don de lenguas es secundario, y ahorita vamos a explicar más. Eso está del 1 al 19, estoy dándole una introducción al capítulo. Cada vez que predique un capítulo, tengo que decirles de qué trata ese capítulo. Del 20 al 25 habla de que era una señal para los incrédulos. Y luego, al final, habla del uso apropiado y sistemático que debería tener una iglesia que tiene lenguas. En esta primera parte el apóstol nos da 3 razones, estas son las que vamos a ver hoy, por la que la posición de las lenguas es secundaria a la profecía. La profecía edifica toda la congregación. Las lenguas, el segundo es que son inteligibles, o sea que se pueden entender si son de Dios. Si no son de Dios no se pueden entender. ¿Sí ven la diferencia? Las lenguas de Dios, porque Dios sí las dio en su tiempo, se podían entender. La iglesia las entendía. Si no, la iglesia no las entiende, no se edifica. ¿Qué aprende usted con alguien que ora en lenguas? Nada. Ahí escuchar y escuchar, pero usted no aprende nada. Por eso Pablo le da un lugar a la profecía. La profecía en estos tiempos es la predicación del evangelio. Esta es la profecía, acuérdese, la Biblia. No vamos a hablar de profetas, vamos a hablar de ¿qué? Profecía, que es muy diferente, son muy diferentes los 2 términos. Y por último, los efectos de las lenguas son emocionales y no racionales. Llegan a la emoción y no llegan ¿a dónde? A la razón. Y al cristiano hay que llegarle ¿a dónde? A la razón, no a la emoción. Ya tiene suficientes problemas, suficientes chicharrones, como llamamos, con su familia, con su vida. Eso lo hace llorar, cantar, reír, brincar, pero él no necesita más de eso. Él necesita cosas racionales, cosas que lo ubiquen. Al joven que lo ubiquen en su vida, en las decisiones que está tomando. A la mujer que la ubiquen en su posición como mamá, como esposa. Al hombre igualmente. Entonces necesita cosas que entienda y que sean racionales. Primero, la profecía edifica toda la iglesia, toda la congregación. Vamos a leer del 1 al 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros, o sea, toda la iglesia, hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Antes de avanzar,
los que nos acompañan de pronto por primera vez, que no han venido a esta iglesia. El nombre de la iglesia es Congregación La Iglesia. Somos una iglesia bíblica. ¿Qué quiere decir eso? Que predicamos la Biblia textualmente, verso a verso. No predicamos salteado. O sea, si usted viene dentro de 8 días, empezaremos en el versículo 20 del pasaje de hoy. Y así hasta que terminamos el libro. Se llama predicación expositiva, para que la gente sea expuesta a la Biblia, entienda las Escrituras y empiece una vida con Dios. Entonces vamos al versículo 1. Inicia con una palabra que dice seguid, seguid, el amor. Esta palabra en griego es dioko, con K, dioko, y significa buscar, asediar con intensidad, y a veces aparece como perseguir. Entonces Pablo está diciendo, persigan el amor, anhelen el amor, deseen el amor, vivan para buscarlo. Cuando hablo del amor, aclaro que no está hablando de una persona aquí en la tierra, está hablando del amor de Cristo. Porque alguno dirá, uy, Dios me está hablando que busque a alguien apenas salga. O sea, no, Dios no le está hablando ahí. ¿Listo? Sí, algún soltero, alguna soltera, esa era la palabra que estaba esperando. Que persiga al amor, no al amor, sino el amor. No persiga al amor, al que le va a llegar, le llega. ¿Listo? Estamos hablando del amor de ¿quién? De Cristo. Del amor verdadero que le va a servir para todas las relaciones que usted tiene con su familia, con sus semejantes. No se refiere, escuche, que por perseguir ese amor cristiano, ese amor verdadero, usted deje otras cosas en la vida, que eso le ha pasado a muchas personas. Entonces ya todo es la iglesia y olvidan su familia. No, yo estoy buscando a Cristo. ¿Sí? Van a trabajar y están buscando a Cristo y no trabajan. Y cosas así. Entonces es un equilibrio. Usted no puede dejar lo demás, como decía la chimoltrufia. ¿Sí saben qué decía? Así como hago una cosa, ¿qué? Hago la otra. Entonces eso no está en la Biblia, pero es cierto lo que decía esa señora. ¿Listo? Que así como hago una cosa, hago la otra. El amor es el gran motivador, el único verdadero motivador. Solo a través del amor podemos ejercer el ministerio y una vida cristiana verdadera. Y solo a través del amor le podremos dar uso correcto a los dones que Dios nos ha dado. Venimos hablando en Corintios hace rato, llevamos 37 sermones, casi faltan 2 meses para un año de Corintios. Y en un tema hablamos de los dones espirituales. Y dijimos, porque la Biblia lo dice, que Dios da dones a los hombres. Es decir, que todo creyente debe tener ¿qué? Un don al menos. No don Pedro ni don Pablo, sino un don que da Dios. Pablo les dice que procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Ese don no era personal porque está en plural. Léalo ahí. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Está en plural. Es decir, que es un don para la iglesia, no para personas especiales. No es que alguien lo tiene y otro, pobrecito, no puede tenerlo porque no sabe nada de la Biblia. Profetizar tiene que ver con hablar, versículo 2. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pablo está diciendo que el que habla en lenguas habla a Dios. Las lenguas que Dios dio en esa época en el Pentecostés era para hablarle a Dios. Es decir, que si no había quien interpretara lo que la persona estaba diciendo, no edificaba la iglesia. Pablo habla de los misterios. Escuche bien ese término misterios, que está ahí en el versículo 2. Se refiere a los que hablaban en lenguas, pero que no eran entendidas por los hombres y que solo Dios podía entender esas lenguas. Lo que una persona dijera en un lenguaje diferente, solo lo entendía el Espíritu Santo. Escuche, fueran buenas o fueran falsas. Las lenguas falsas solo las conoce ¿quién? El Señor. Es difícil que un hombre entienda eso y diga, yo entiendo todo lo que esa persona dijo. No lo va a entender, porque es un lenguaje espiritual. Y es un lenguaje que el enemigo ha falsificado para traer a la iglesia ciertas cosas que no son correctas. Esos misterios que habla aquí hacen referencia a los misterios de las religiones paganas. Si usted se acuerda,
Babilonia habla de misterios y Apocalipsis habla de los misterios de la gran Babilonia. ¿Qué representa Babilonia en la Biblia? Todas las religiones paganas. Todas salieron del nombre Babel. ¿Le suena Babel? La torre de Babel. ¿Por qué el origen de las religiones es Babel? Génesis 11. Porque el hombre quiso ser Dios. Quiso llegar a Dios sin intermediarios. Quiso construir una escalera y llegar a Dios sin ningún intermediario. Y eso todavía sigue igual en la tierra. Por eso a la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. O que le digan, usted debe asistir a una iglesia para que le enseñen y aprenda. No, obligatoriamente no es acá, le aclaro. Nosotros no vendemos una iglesia. Nosotros no ofrecemos algo que no podemos ofrecer. Cristo es el único que puede formar una iglesia y puede traer a las personas y puede hacer que ellas, ¿qué? Se queden. Entonces hablaba de los misterios de las religiones paganas, de los cuales habían salido la mayoría de personas que estaban en Corinto. Es diferente el misterio que Pablo nombra en el libro de Efesios y los evangelios. Habla de otro misterio. ¿Quién es ese misterio o quién era ese misterio? Cristo. Pablo dice el misterio revelado en estos tiempos. ¿Cuál? Cristo y su evangelio. Para nosotros el evangelio es un misterio, es una locura. Es una locura que usted venga a la iglesia y le digan que tiene que amar a sus enemigos. Usted dice, no, ¿dónde me metí? O sea, este grupo es raro, o sea. Es una locura que usted venga acá y le digan que tiene que perder su vida para ganar su vida. ¿Cómo así? O sea, perder mi vida para ganar mi vida. Sí, eso dice la Biblia. Es una locura que la Biblia dice que usted debe guardarse sexualmente si es casado de la infidelidad y si es soltero de la inmoralidad. Es una locura. ¿Por qué es una locura? Porque va contra el mundo, contra lo que la cultura enseña, contra lo que el mundo enseña, contra lo que las familias permiten en sus hogares, va contra eso. El evangelio es una locura, Pablo lo dijo. Y Pablo decía, yo hablo como loco, soportadme al menos como loco, decía. Pero hablo la palabra ¿de qué? De Dios. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Note la importancia de entender claramente qué es lo que es profético, qué es la profecía que Dios ha dejado. Le voy a mostrar la profecía. Esta es la profecía, ¿sí ve? No necesita que ningún hombre venga y le diga, así dice el Señor, o le ponga las manos y le invente una cantidad de cosas que van a pasar, así que el año entrante va a montar un negocio y que el año entrante se va a casar. Eso no existe en el mundo cristiano de Dios. Existe en lo falso, pero en lo de Dios no existe. Esta es la profecía. ¿Quiere saber algo para su vida? Le invito a leerla, no más. Cuando la lea empieza a entender la vida de Dios, sus caminos y todo lo que Dios tiene para su vida y su entorno. No porque alguien venga y le imponga las manos, usted va a saber más de su futuro. Voy a explicarle algo de dónde nació ese error o por qué está ese error en la tierra. Habían dos palabras para el nombre profeta en el Antiguo Testamento. Una era Naví en el griego y la otra era Ruá en hebreo. Y una significaba el que habla, el Naví es el que habla, y Ruá le decían el vidente. Por eso cuando usted lee en la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, dicen que Samuel era vidente. Y también habla de un hombre en los Salmos, era vidente. Entonces, en ese tiempo, ser profeta era ser el hombre de Dios. Y ellos no lo tomaban como el adivino. De ahí que cuando Dios establece la ley, dice que todos los adivinos, los agoreros, los hechiceros y las brujas deberían ¿qué? Morir. Si alguien era encontrado siendo adivino, agorero, hechicero o brujo en el pueblo de Israel, ¿qué hacían? Lo mataban. No iban a consultarlo, ¿qué? Lo mataban. Y entonces, ¿iban a quién? Al profeta, al que veía. Vidente no era de adivinar, sino él veía como Dios ¿qué? Veía.
Tenía la palabra, tenía el Espíritu Santo para guiar al pueblo y él veía. Y el otro profeta que nombra la Biblia es el que habla. Lo que hizo Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Para los que están empezando a estudiar con mi esposa, uno de los trabajitos que ella le va a poner es ese, aprenderse los libros de memoria. Así de que es facilito. Los profetas, esos eran los profetas, pero me faltaron. Samuel también es profeta, Moisés era profeta. Hablaban lo que Dios les decía. Si Dios les decía que el pueblo iba a ser consumido a espada y que vendrían tiempos de hambre y dificultad, ellos no se ponían a pensar, uy, pobre gente, todo lo que les va a pasar. No, yo voy a orar y voy a ver cómo les digo para que no se pongan bravos, ¿sí? Porque de pronto me matan. De hecho, los mataban por eso, ¿no? Sí sabe. A Jeremías lo metieron en la cisterna, dice. A Isaías murió aserrado en un árbol por esconderse, partido en dos, murió aserrado, dice la tradición judía. Ezequiel también tuvo sus problemas. Todos, la gran mayoría enfrentaron problemas. ¿Por qué? Por hablar. La profecía cumple esos tres requisitos. Léalos ahí, versículo 3. Edificación, exhortación y consolación. Entonces no podemos confundir cuando un hombre me dice algo o una mujer me dice algo que yo quiero oír. Porque tengo un problema económico y vienen y me dicen que Dios me va a prosperar. Yo quiero oír eso. ¿Y sabe quién sabe aparte de Dios eso? El adversario. Porque el adversario trabaja con lo que él tiene del hombre. ¿Y qué tiene del hombre? Lo que aprendió de Adán y Eva en la caída. No tiene nada más. El diablo no recibe inteligencia porque es bruto. O sea, por eso perdió su lugar, por bruto, por haberse puesto a hacer lo que no debía hacer, perdió su lugar y él perdió todo tipo de revelación. O sea, él no conoce nuestros pensamientos. Cuando yo entendí esa verdad hace años descansé, porque a veces los pensamientos que pasan por nuestras mentes no son muy buenos. Y yo me sentía culpable cuando pensaba cosas pecaminosas. Y yo decía, uy, terrible. Y un día entendí que gracias a Dios el diablo no conoce mis pensamientos, pero sí conoce nuestra naturaleza pecaminosa. Y él trabaja con ese poquitico y póngale cuidado, le alcanza para fregarnos, le alcanza para engañarnos. Entonces, si usted va a un lugar y le dicen que haga una fila y sale un hombre vestido de paño y le dice, el otro año usted va a viajar. El otro año usted se va a casar, ¿sí? El otro año su hijo va a ser juicioso. El otro año su esposa va a dejar de pelear. O sea, cosas así lo están engañando. Pero aparte de eso le toca girar un poquito. Bueno, aparte de eso le toca pagar para que le digan ¿qué? La profecía. Eso no es así. Escuche, edifica. La Biblia edifica, el sermón edifica, exhorta. O sea, ¿qué quiere decir? Me lleva al otro lado, me pasa, me anima. Es más, me puede hacer sentir incómodo, pero me está ayudando y consuela. Hay una palabra de esperanza, hay una palabra de fe que dice que las promesas de Dios son ¿qué? Sí y amén. Que confiemos en Él que Él hará, que estemos quietos y creamos que Él es Dios y Él nos fortalecerá. Eso dice la Biblia, palabras de ¿qué? De aliento. Entonces, cuando hablamos con una persona correctamente, tenemos que cumplir estos tres requisitos. Le vamos a edificar, le vamos a compartir cosas que no sabe como hombres y mujeres de Dios para edificarle. Le vamos a exhortar, vamos a decirle, mira, esto no está bien en tu vida. Tienes que mejorar en esto, ¿qué está pasando aquí? Y si hay un problema, digamos un problema en su corazón, heridas, luchas con su familia, vamos a consolar, vamos a traer una palabra de esperanza y eso se hace a través del amor y a través de la obra que hace el Espíritu Santo entre el uno y el otro. Levanta a través de la edificación, anima por medio de la exhortación y conforta por medio de la consolación. Esa es la función de un don verdadero que viene de parte de Dios. Si eso no es así, no existe. Cualquier cosa que usted escuche de Dios, y eso le va a servir,
para escuchar en internet, sermones, predicadores, con toda libertad háganlo, pero evalúe estas tres cosas. Si lo que usted escucha le edifica, le exhorta y ¿qué? Le consuela. Algunos solo usan una partecita, consuelo. Entonces todo es dolor, todo es tristeza, todo es ruina, todo es miseria, todo es dolor, todo es fracaso y no edifican, sino solamente ¿qué? Consuelan. Y llevan a la persona a ser una víctima. Todos, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y se siente miserable todos los días de su vida porque pecó y porque no sabe qué hacer. Solo buscan consolar. Otros solo edifican. Enseñan y edifican. Y otros solo exhortan. ¿Sí ves? Se fracciona la palabra. ¿Debe ser qué? Completa. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Pablo usa el sarcasmo, sabiendo que ellos tenían lenguas falsas que no provenían de Dios, y aún las que provenían de Dios necesitaban interpretación. En el versículo 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Cuántos saben que Pablo era sarcástico? De todos los apóstoles, el más sarcástico es Pablo. Ojalá reinases, les dice. Ojalá hubieran madurado y hubieran crecido, les dice Pablo. Y en Gálatas usa unos sarcasmos impresionantes. Oh, Gálatas insensatos, les dice. Es sarcasmo. Y acá usa un sarcasmo para decirle: ojalá interpretaran todo eso que están diciendo, a ver si de verdad encontramos lo que están diciendo. A ver si de pronto entendemos lo que ustedes están diciendo. Dice: los dones correctos son para ministrar a otros, no son para mí solamente. Si un don es solo para usted, entonces Dios nos estaría enseñando un ¿qué? Egoísmo. La fe es para edificar a otro. Tu fe edifica. Ver una persona de fe me inspira. Ver una persona de fe me da esperanza, me da ánimo. ¿Cuál otro don que están presentes en este tiempo? Ya los compartimos. La sabiduría, la ciencia. Hay diferencia entre los dones y el fruto. El fruto es el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, dijo alguien por ahí. Contra tales cosas no hay ley, Gálatas 5:22. Entonces, eso es el fruto, eso es lo que usted debe ser. Y los dones es lo que debe hacer con otros. Si tiene fe, ayude a otras personas, hábleles. Pablo no está negando el don de lenguas que venía de Dios, él está confrontando las falsificaciones que habían en ese momento. Pero sabía que el don de la profecía seguiría por largo tiempo, por eso les dice que busquen mejor ese don. Él dice: las lenguas van a cesar, entonces mejor enfóquese en ¿qué? En profetizar, en hablar de la palabra. Póngale cuidado aquí lo que voy a leer, si usted toma nota, para entender todo el pasaje del 1 al 19 es lo siguiente. Es clave para interpretar bien este asunto de las lenguas notar lo siguiente. Pablo usa en singular en el versículo 2, 4, 13, 14, 19 y 27 la palabra lengua. Cuando aparece en singular se está refiriendo a las lenguas falsas y plural a las lenguas ¿qué? Verdaderas. Eso le ayuda a interpretar bien el pasaje. 2, 4, 13, 14, 19 y 27 habla de lengua, una lengua. Y en 6, 18, 22 y 39 del capítulo habla de ¿qué? Lenguas, que son las lenguas que Dios había dado para la iglesia. Es importante notar que aunque las lenguas fueran parte de Dios, debían ser interpretadas, o si no, no edifican a nadie. Nosotros podemos hablar con la experiencia de conocer las dos posturas. Es diferente cuando usted predica algo que usted no sabe, pero nosotros conocemos muy bien qué son las lenguas que no están en este tiempo en acción, porque de hecho uno
oraba así. Y en estos 4 años yo nunca volví a orar en lenguas después de que tomamos una decisión de abrir una iglesia bíblica que enseñara la Biblia, y nunca hacen falta ni hacen parte de la vida cristiana. No se pierde unción, no se pierde poder, no se pierde revelación, no se pierde nada. Entonces uno dice, algo estábamos haciendo ¿qué? Mal. Pero por eso podemos hablar desde una postura donde podemos decir que teníamos aparentemente ese don. ¿Sabe qué pasa con ese don mal llevado o mal interpretado? Produce mucho orgullo. Y la gente cree que por ese don es más que los que no lo tienen. De hecho, yo veía eso, que algunos que no lo tienen se sienten menos hijos de Dios. No, pero yo no hablo así como ellos hablan. ¿Pero por qué a mí no? ¿Será que estoy en pecado? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que eso es solo para especiales y poderosos? O sea, no. Simplemente era una señal ¿para qué? Para la iglesia primitiva. Vamos a hablar más de ese tema. Segundo punto, las lenguas son inteligibles. ¿Qué es inteligible? Le puse entre paréntesis en la diapositiva, se pueden entender, porque esa palabra uno no la ha escuchado, ¿no? Se pueden entender. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Mire todo lo que nombra Pablo. Nombra revelación, ciencia, profecía o doctrina. 4 cosas que hay que hacer en la iglesia que siguen vigentes. Le voy a poner un ejemplo. ¿Alguien aquí habla otro idioma fluido? Nadie, bueno, listo. Cuando alguien habla otro idioma fluido, se puede hacer el ejemplo en la iglesia de ponerlo a hablar, y si no hay intérprete, nadie entiende nada. Si yo traigo una persona que hable en ruso, porque el inglés es todavía más universal y algunos, como dice, machetean y medio conocen el inglés un poquito, pero hablar, digamos, mandarín, chino, ruso, y decirle, venga, compártanos la palabra esta mañana, usted que viene de no sé dónde, y pase ahí, y dale el micrófono para que esa persona predique, y no poner intérprete. Yo creo que usted se va, o sea, al medio sermón usted dice, pero ¿qué hago aquí? O sea, no entiendo es nada, o sea, no es... Y usted dirá, bueno, al menos por ver un extranjero, ¿sí? Al menos, por ahí hay hartos, dicen, ¿sí? Entonces, al menos por ver un extranjero, dirá, me quedo ahí, pero no, ese no es el sentido. El sentido es que entendamos lo que escuchamos. Si no había traductor o no había intérprete, era mejor no hablar. Pablo habla de revelación, ciencia, profecía, doctrina, es decir, tiene que saber lo que está hablando para edificar la iglesia. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que proceden sonidos como la flauta, la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la citara? Y el 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Los que estuvieron en el ejército saben que hay un aparatico que se llama la diana, ¿sí? A las 4 de la mañana o antes en algunos batallones suena. Y uno sabe que es ¿para qué? Levantarse. Si el sonido no es el mismo de la levantada, uno se queda quieto, pero el sonido es especial. Y lo mismo cuando usted va a unas honras fúnebres del ejército, el sonido de esa música lo hace llorar, porque es una música creada para el luto, para sentir llanto, para sentir dolor. La música tiene unos acordes, unas armonías, unas notas. Los que estamos estudiando música medio entendemos ahora un poquito, ya vemos por un ojito, ya medio entendemos un poquito la música, pero los que no saben simplemente escuchan los instrumentos y no saben nada de cómo se forma una canción, cómo se hace todo el proceso acá. Ayer estuvimos desde las 3 de la tarde a las 7 de la noche organizando la canción última que cantamos. Es la primera vez que la cantamos, sé que hubo errores, pero estamos aprendiendo y no nos da pena para que usted sepa. Bueno, estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque no lo hacemos para ustedes, les tengo esa noticia. No lo hacemos para que ninguno de ustedes se sienta bien, lo hacemos para el Señor. Y esperamos seguir mejorando cada día más en la música para que Él sea, ¿qué? Glorificado. ¿Sí? Y pensábamos que no, teníamos la duda. Decíamos si la tocamos o no. Y la tocamos, listo, salió bien o salió más o menos,
pero se hizo la tarea y logramos hacer un trabajo más de edificación. Entonces Pablo dice, él compara la música con el entendimiento. Él dice, si usted escucha un instrumento, le gusta escucharlo bien. Si usted escucha música, quiere que sea bien. Si no, no edifica. Por eso mucha gente se sube a un Transmilenio y no le dan plata, porque ni siquiera toca bien el instrumento. Y otros lo sorprenden a uno y dice, uy, qué talento, o sea, qué don. Y usted quiera o no quiera, usted le da. Dice, no, se lo ganó, se lo merece. Con esa voz, con esa forma de interpretar ese instrumento, todo el mundo le da dinero. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para entender, iglesia. Jonathan Edwards en el año 1700 dijo algo muy interesante para los predicadores modernos. Dijo, nunca se le olvide que la gente lleva el cerebro a la iglesia, no lo deja en la casa. Nunca se le olvide que la gente lleva ¿qué? El cerebro a la iglesia. Entonces, procurar explicarles correctamente las escrituras. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pablo entra a hablar de los idiomas, dice, ¿cuántos idiomas hay? Y todos tienen gente que los entiende. Entonces, por eso, prepárese. ¿Cómo se aprende a hablar? Vamos a mirar una cuestión para finalizar ese punto. ¿Cómo aprende un cristiano a hablar correctamente? Estudiando las escrituras. No hay otra manera. No es repita conmigo, no funciona así, o sea, por favor, o sea, no repita con nadie, ¿sí? Simplemente dedíquele tiempo a la palabra. El año pasado nos propusimos como iglesia, y espero que los que cumplieron esa meta o llegaron cerca a la meta no estén perdiendo el tiempo este año y hayan olvidado su tarea, que en cualquier momento se va a recordar. La tarea en el 2019 era leer una vez la Biblia con aquellos que están en el proceso del servicio. Los que sirven son los que están en alabanza, los que ayudan en la puerta, el sonido y otras cosas en la iglesia, aseo, cosas así. No, ellos son los que están ahí y esa fue la primera meta, ¿no? Primero leer la Biblia una vez al año. Algunos la cumplieron, otros ahí fueron. En el segundo año, o sea, el año pasado era leerla 2 veces al año. Y es fácil, leerla una vez, son 3 capítulos y medio diarios. 5 minutos si es un buen lector y 10 si de pronto lee más despacio. No más, imagínense, 10 minutos diarios para leer la Biblia en un año. Y eso ya edifica. Leerla 2 veces, entonces 7 capítulos al día y la lee 2 veces. Varios llegaron a la meta, otros quedaron cerquitica, pero se hizo un trabajo. Ya no le vamos a decir que la lea ni 3 ni 4 porque ya es una cuestión personal. Ahora estamos ¿qué? Estudiando la Biblia. Y el que quiera estudiarla estamos para servirle, para darle los primeros pasos, los inicios de cómo se estudia la Biblia. Hay un grupo de 11 personas que está estudiando un curso que se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? Y ellos están empezando ese proceso. Y curioso, pero los que van más adelante también están aprendiendo a estudiar la Biblia. Aunque lleven más años, todavía no han aprendido. Apenas están ¿qué? Aprendiendo a estudiar la Biblia. Yo también estoy aprendiendo a estudiar cada día más la Biblia. Estudiar, orar, leer. ¿Cuánto tiempo? Me preguntaba alguien un día, pastor, ¿y cuánto tiempo tengo que hacer eso? Le dije, toda la vida. ¿Toda la vida? Le dije, sí. En un año usted va a ser feliz, por lo menos si lo hace, agradecido. Va a tener una esperanza, va a tener un enfoque de vida. Pero todos los días, le dije, no, habrá días que no, pero por lo menos se va a volver un hábito. Cuando una persona ve con mucha carga leer la Biblia, orar y estudiarla todos los días, yo le pregunto que si es mucha carga comer todos los días. Desayunar, almorzar y comer, eso es básico. Pero yo sé que nosotros no somos básicos. Nosotros somos más inteligentes que los básicos. Entonces entran las medias 9 y las 11. Y entonces uno no lucha con eso. Uno dice, no, ¿a quién se le olvidan las buenas 11? A nadie. Pero sí se nos dificulta 10 minuticos de leer la palabra. Escuche,
El secreto para aprender a hablar y tomar buenas decisiones en la vida y edificarse a través de la vida cristiana es leer la Biblia y orar, no más. Yo no le puedo decir que sea venir acá y sentarse a escucharme o a escuchar a alguien, aunque es importante. ¿Listo? Tercero y último. Los efectos de la lengua son emocionales de las lenguas más que racionales. Versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder para interpretarla. Vuelve al sarcasmo, porque él sabía que nadie iba a interpretar esas lenguas, sino que él es así. Pablo es especial, ¿sí? Él dice que si alguno habla en lenguas raras, entonces pida poder para interpretarlas. La respuesta es porque Pablo sabe que los dones no se pueden pedir. O sea, ¿por qué se interpreta ese versículo así? Alguno aquí dirá, pero pastor, ¿usted por qué interpreta ese versículo así? Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Es un sarcasmo porque Pablo, más que nadie, sabe que los dones no se los da Dios porque usted los pida. Escuche, ya vienen en el paquete. Eso es como ¿quién pidió los padres? Nadie. ¿Usted pidió nacer? No. ¿Tuvo algo que ver con su nacimiento físico? No. Igual con la vida espiritual, usted no tiene nada que ver con la vida espiritual, solo obedecer cuando Dios lo llama a venir a Él. ¿Por qué? Porque cuando Él lo llama ya pone el paquete completo. Los dones que usted necesita, las personas que van a estar a su lado, el proceso de revelación que usted va a vivir para llegar a ser maduro, las circunstancias que usted va a vivir, Él ya las conoce. Y por eso Pablo les está diciendo ahí, mire el versículo 11 del capítulo 12 para confirmarlo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el hombre pide, dice ahí, ¿cierto? No, ¿cómo dice? Como Él quiere. Lea la Biblia para que no se deje engañar, porque alguno no la lee y dice, el pastor dijo que era como Él pide. Le repito, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el hombre pide. No, como Él quiere. ¿Quién? Dios. Si usted pudiera pedir dones, y yo le aseguro que pediríamos los que más nos gustan. No pediríamos los que más nos edifican. Por ejemplo, nadie pediría, Señor, dame el don de dar. Nadie lo pide. Ese no lo pide nadie. Todo el mundo diría, dame el don de sanidades, milagros, lenguas y poder para echar fuera demonios. Esos son los admirables. Pero nadie diría, Señor, dame el don de servicio. Lo deseo tanto, tú no sabes cómo sufro por no poder servir, Señor. ¿Sí? Estoy siendo sarcástico también. ¿Cómo sufro por no poder servir en la iglesia? ¿Cómo sufro por no poder ayudar a mis hermanos? ¿Cómo sufro por no poder amarlos? ¿Sí me explico? Nadie pide ese don. Siempre pediríamos otro que sea más chévere. Predicar, ese es bonito, ese me gusta. Yo quiero predicar. Cantar con una voz angelical. Tocar un instrumento perfectamente. Esos son los dones que si nosotros tuviéramos la oportunidad, lo hubiéramos pedido. Yo alguna vez desistí. Porque yo decía, chévere poder cantar como fulano. Y decía, no, Señor, gracias por darme el don de predicar. ¿Sí? Es mejor predicar para mí que cantar y usted se aburriría si yo canto. Entonces mejor predico. ¿Por qué? Porque Dios escogió así. Yo no escogí el don. Él lo da. Igual usted. Pídale a Dios en oración, Señor, ¿qué don hay en mi vida? Yo quiero usarlo correctamente. Quiero servirte correctamente. Quiero aprender. Los dones no se piden, se aceptan y se usan porque siempre pediríamos los dones que más nos gustan. Pablo le está diciendo en su lenguaje sarcástico que ya tienen lenguas, por lo menos pidan a Dios que las puedan interpretar. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En las prácticas paganas se practicaba lo que se conoce como un éxtasis. ¿Quién sabe qué es un éxtasis? No la pepita, sino un éxtasis. Para los jóvenes
y chicos tal vez que no conocen, éxtasis es el nombre de una droga sintética alucinógena. Son unas pasticas para que tengan cuidado los niños, los jovencitas y los más jóvenes, que a veces se la pueden dar un compañero en el colegio, y es bueno que ellos sepan que una pastica puede producir un problema serio de adicción, un éxtasis. Y la palabra éxtasis significa estar fuera de sí, estar controlado por una situación que no está dentro de mí, sino que proviene de otro mundo, en este caso un mundo espiritual. Entonces ellos se revolcaban, se desnudaban, gritaban, lloraban, cantaban bajo esa experiencia mística de hablar en lenguas en un ¿qué? Éxtasis. Usted puede ver videos y tristemente hay grupos que se llaman iglesias y hacen lo mismo hoy en día. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí lo hacen. A exageración, ¿no? A una exageración donde uno dice, ¿eso existe todavía? Sí. Hay grupos en todo el mundo, en todas las naciones usted ve grupos que hacen esas cosas todavía. Usa la palabra espíritu, que significa viento. Dice en el versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Dando a entender que cuando se ora en lenguas extrañas, el espíritu del hombre es el que está produciendo los sonidos, pero no entiende nada. Es su espíritu el que está orando. Y aprendimos en la doctrina del Espíritu Santo que el creyente ora ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Y que es el Espíritu Santo el que ora en mí a Dios, el que toma mi mente, mi intelecto, mi voluntad y habla a Dios palabras que Él sabe que yo necesito. Romanos 8:26. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios nos enseña a orar. ¿Cuánto les ha pasado que entran a orar y no saben qué decir? No saben cómo iniciar, cómo arrancar. ¿Por dónde empiezo? ¿Pongo una canción o leo la Biblia? ¿Qué hago? En ese momento lo mejor es pedir la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Cierre sus ojos y ayúdame. Quiero aprender a orar. Y le aseguro que si su corazón lo hace de verdad, sinceramente, el Espíritu Santo le va a empezar a guiar en su oración. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí Pablo aclara que siempre que se ora con el Espíritu, se ora con entendimiento. Es decir, sabemos lo que estamos diciendo y pidiendo y somos conscientes de ello. Usted debe orar en el Espíritu. Le voy a poner un ejemplo que muchos ya lo saben, pero otros no. Los dos ejemplos de la oración para los que comienzan y están aprendiendo a orar, aunque yo sé que hay personas que llevan más años y todavía oran mal. La oración del Espíritu siempre está relacionada a Dios, no a usted. Siempre. Son oraciones donde el tiempo se puede pasar en adoración, en confesión de pecado, diciéndole, límpiame, santifícame, Señor. Necesito tu presencia. Adorarlo es reconocer quién es Él. Tú eres bueno, tú eres justo. Agradecimiento es parte de la oración en el Espíritu. Y le voy a hacer un simulacro de la otra oración. Bueno, de cómo ora la gente sin el Espíritu a veces. O puede ser que esté el Espíritu, pero su vida no está rendida a Él todavía. Entonces todavía va en el proceso, porque no podemos decir que Dios no escucha esas oraciones. Hago la salvedad. Dios escucha las oraciones de sus hijos, aunque no sepamos orar. ¿Sí sabía? Él las escucha. ¿Por qué las escucha? Por misericordia, porque es bueno, porque Él es justo. Entonces alguien ora así, Señor, estoy cansado últimamente de toda esta situación. Ya no sé qué hacer con toda esta vida que estoy llevando, ¿sí? Mire mi familia cómo está. Mire lo que está pasando. Mire, Señor, cómo está mi vida. Estoy triste, estoy desesperado. Ayúdame, por favor. ¿Alguien ha orado así? Cambia a ese muchacho, por favor, Dios.
cambia esa esposita, cambia ese maridito, ¿sí? Y son oraciones así. Le aclaro que no me estoy burlando, estoy diciéndole que esas oraciones también Dios las escucha. ¿Por qué? Porque Él conoce lo que la persona es. Si sabe o no sabe orar, Él sabe si la persona no sabe orar y por eso no lo va a rechazar. Pero para eso venimos a la iglesia, para que nos enseñen. Yo también oré así, no se preocupe, ¿sí? Muchas veces era, como decían, moco y lágrima, no más, o sea, ¿sí? Y a veces uno dice, uy, qué oración tan poderosa, salí quebrantado de ahí, ¿sí? Y uno dice, cree que esa es. Pero la oración espiritual es muy diferente. El hombre se quebranta, no por las deudas, ni por los problemas, ni porque el hijo no cambie y la esposa no cambie, o el esposo. El hombre se quebranta porque reconoce que es un pecador, que su naturaleza va contra Dios y que por más que se esfuerce, no alcanza a agradarlo como Él se lo merece. ¿Y eso es motivo de qué? Quebranto en el corazón. El hombre se quebranta porque reconoce su amor y su grandeza y dice, ¿cuánto me amas realmente? Siendo yo como soy y tú cuánto me amas. ¿Cuánta perfección hay en ti? ¿Cuánta imperfección hay en mí? ¿Cuánta gracia hay en tu corazón? ¿Y cuánta necesidad en mí de tu gracia? ¿Cuánto perdón y cuánto pecado por perdonar? ¿Sí ve que es diferente? Obvio, aclaro, ¿no? Hay que pedir, pero déjelo para el final, cuando ya haya tenido su buen tiempo, dígale, Señor, y ahora pues pasamos al otro asunto, mi amado, ¿sí? Ahora, Señor, tú sabes que hay luchas en mi vida, con mi familia, mis hijos, la salvación de mis hijos, la salvación de mi pareja. Ore por la iglesia, por favor. Bueno, no se le olvide orar por nosotros dentro de su oración. Eso se llama orar con entendimiento. Cuando no oro desesperado, no entiendo ni la situación que estoy pasando, pero ahí estoy orando. También Dios va a obrar por misericordia. Bueno, la Biblia nos enseña que nuestra mente debe renovarse constantemente y eso sucede por el poder de la palabra, siendo el Espíritu Santo el que hace la obra. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Cómo se renueva? Leyendo la Biblia nomás. Todos los días, poco a poco. No entiendo, pregunte a alguien cercano, a alguien que lo invitó a la iglesia, algún compañero, alguna persona de la iglesia o a nosotros, pregunte. Mire, es que leí aquí que dice que por ejemplo, este versículo no es fácil, a ver si lo tengo acá. Para una persona que está empezando, este versículo no es fácil. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Una persona nueva no entiende ese versículo. Hay que explicárselo. No se lo voy a explicar hoy, tranquilo, pero hay que explicárselo. Si alguien necesita, pues me dice y le explico ese versículo, por ejemplo. Alguien dice, uy, preciso lo leí esta mañana, pastor. Explíquemelo, ahora se lo explico. Pero es un versículo que trae una verdad sobre esto que estoy hablando. ¿Sobre qué? La oración, mirando cara a cara, como por un espejo somos transformados. Le decía a alguien esta mañana, anoche, perdón, el segundo mandamiento dice, no te harás imagen de nada. Si usted tiene una imagen de Dios incorrecta, es pecado. Ninguna imagen, no hay. ¿Cómo así? O sea, yo ¿qué puedo pensar de Dios? Nada. Y en cuanto a la imaginación, nada. Cuando usted tiene una imagen de Dios, no tiene el concepto correcto de Dios porque Él no tiene una imagen. El libro de Timoteo dice que Él habita en una luz inaccesible a los hombres. O sea, usted nunca podrá entender cómo es Él. Lo que nos dejó en la Biblia nos lo dejó para entender su amor, su gracia, su misericordia, pero no quién es Él en su potencialidad, en su poder, en su sabiduría, en su ira, en su bondad. O sea, apenas recibimos, haga de cuenta que usted se para en una imagen y recibe el reflejo. Entonces, entre usted más esté con Dios en oración, más esté con Dios en la palabra, más va a reflejar la imagen de Él.
y no necesita hacerse una imagen. En la Biblia encuentra. ¿Quiere ver a Dios? Piensa en Cristo y a Él lo vamos a ver. Yo estoy hablando del Padre, ¿no? No estoy hablando de Jesús cuando hablo de una imagen. A Jesús sí se lo puede imaginar, pero no como el cuadrito con ojos azules y el muñequito, no. No se lo imagine así porque eso se llama idolatría, se llama herejía. No se lo imagine así porque no haya cámaras ni fotos. Todo eso es invento del hombre para llevar a las emociones de los hombres y seguir, ¿qué? Adorando imágenes. No, yo no, la Biblia lo describe 33 años, una estatura normal, cuerpo normal, no se sabe si era moreno, mono, no se sabe. La Biblia no nos da características de sus ojos, su cabello, su barba, nada. La gente le pone barba porque todo el mundo usaba barba en la época, ¿sí? Pero si usted va a Israel y si usted ha conocido judíos, es muy diferente a lo que vemos en el cuadrito. ¿Listo? Entonces, no se haga imágenes. Eso se llama entender. Vamos a terminar. Versículo 16-17. Porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Si yo les hablo en un idioma extraño, ustedes no entienden nada y no pueden ni siquiera decir ¿qué? Amén. Ahí dice. Dice, ahí más abajito dice, ya lo miro, dice, porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe qué has dicho. Entonces, al menos que uno diga amén. Así es. La palabra amén significa así sea. Y hay gente que se llaman hermanos amenistas. ¿Sí saben cuáles son los hermanos amenistas? Dicen amén a todo y no saben de qué están hablando en la iglesia. Una señora llegó a una iglesia un día y todo el mundo estaba así, con la mano levantada. Ella entró desde la puerta así. Y fue y se sentó allá y preguntó, ¿y para qué están levantando la mano? Para un pacto que vamos a dar. O sea, ella no sabía para qué tenían la mano levantada. Simplemente, amén, amén. O sea, ella también iba a participar de lo que estaban haciendo todos, pero sin saber. No se dice amén a todo, iglesia. ¿Sí ve que nosotros no usamos esa muletilla para algunos? En los centros de rehabilitación, lastimosamente, a los muchachos no los ayudan mucho. Cuando son centros, entre comillas, cristianos. Una vez fue uno a una iglesia y entonces el pastor estaba predicando. Y el pastor decía, y el Señor entonces va a venir por su iglesia, y todos decían, amén, gloria a Dios. Y cada rato decían, amén, gloria a Dios. Porque los enseñan a repetir y se llaman vanas repeticiones. No edifican. Cuando usted dice amén, está diciendo, así sea lo que está escrito en la Biblia, así es. Y así se ha de cumplir, y así sucederá. Porque el que lo dice no miente. Y el que lo dice es ¿quién? El Señor, el Espíritu Santo en su palabra. Si alguien viene a predicar y tal vez usa esa manera, usted dice, no, aquí no, dirá, pero aquí nadie dice amén, ¿sí? Porque acá no usamos eso. Pero es que la Biblia no dice que se debe usar cada frase que el pastor dice, ¿sí? Ni para levantar los ánimos de nadie. Se debe usar correctamente en el corazón. Cuando usted asiente, afirma con su mente y con su alma, dice, yo estoy de acuerdo que la Biblia dice, no matarás, amén. No matarás, es una verdad. Que la Biblia dice, no robarás. A esas verdades usted no puede decir, no, yo a eso no digo amén. Obvio que sí, porque es cierto, porque no podemos negar esa verdad. ¿Alguien no sabía el significado de amén de pronto? Levante la mano sin pena, sin vergüenza, no hay problema, eso. Y que no tiene nada, chévere que hay gente que no lo sabe y que vale la pena decirlo. ¿Por qué? Porque imagínense que uno le enseñan mal y todo uno dice amén a todo. Que Dios lo bendiga, uno dice amén, amén. Hoy en día se usa mucho. Yo voy a comprar algo y a veces la gente dice Dios le bendiga, le digo gracias, ya no más. Entonces, a veces otros dicen amén, a todo dicen amén. Cada vez que alguien le dice Dios lo bendiga, y no sabe el estado de esa vida, ¿sí sabe? No todo el mundo bendice, porque no todo el mundo tiene un corazón con Dios. Usted no sabe quién le está diciendo que Dios lo bendiga.
Y usted dice, no, por decencia dígale gracias, no le diga amén. Porque usted no sabe a quién está diciendo así sea. Finalizamos versículo 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo. Pablo dice, uy, que hablaba mucho en lenguas. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Pablo aquí ya no está hablando de un don falso, sino de las verdaderas lenguas en plural. Él está diciendo, yo sí hablo en lenguas, de las verdaderas, las que Dios me dio para edificar a un pueblo. Pablo sí hablaba en lenguas. Pablo consideraba ese don tan escaso, escuche, Pablo, que en ninguna parte de sus libros nombra alguna experiencia respecto al tema. Pablo oraba en lenguas que Dios le había dado, pero usted lee las 13 cartas de Pablo y nunca él habla que él haya visto cosas raras cuando estaba en lenguas o que fue una experiencia rara. No, él nunca habla de eso. El don de lenguas tuvo un lugar apropiado en un tiempo determinado para la edificación de la iglesia, donde había interpretación de lo que se decía. Y al final, escuche, en el Antiguo Testamento no hay lenguas, tan raro, ¿no? ¿Por qué no hay lenguas en el Antiguo Testamento? Porque fueron para un periodo de tiempo donde la iglesia se estableció y no vuelven a aparecer. Pedro no habla de lenguas, Santiago no habla de lenguas, Juan no habla de lenguas, ninguno. Solo Pablo usa ese término para hablar y explicarlo a la iglesia de los Corintios, porque la iglesia de los Corintios tenía un poco de lenguas, ¿qué? Falsas. Para que quedemos claros con el pasaje. ¿Listo? Póngase sobre sus pies y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Estos temas no son fáciles, iglesia, ni para usted ni para mí, pero nos edifican. Le van a ayudar mucho, ¿sabe cuándo? Cuando usted tenga que enfrentar una situación donde alguien le diga, venga, que voy a orar por usted, y empiece a orar en lenguas. Termino con esta historia. Hace años entré a un almacén a comprar algo con mi hijo pequeño, el menor, y había una señora ahí. Y apenas lo vio, dice, ay, tan lindo el chinito. Era lindo en esa época, dijo. Y dice, señor, ¿usted me permitiría orar por su hijo? Y le dije, no, no le permitiría orar por mi hijo. ¿Y por qué? Le dije, porque yo oro por él. Le dije, sí. Tenga cuidado con esas personas, en serio se lo digo. Se aparecen por ahí en cualquier parque, en cualquier lugar. Ay, déjeme orar por su hijo. Tenga cuidado, no deje que oren. Si usted no conoce la persona que va a orar por un hijo suyo, por un familiar suyo, no lo haga. Eso se llama ser incauto. Y preciso por ahí que empiece a orar en lenguas, peor, o sea, ¿sí? Pero así muy amable la señora, ay, ven y ya lo iba a agarrar, ¿sí? Ay, yo quiero orar por él. Le dije, no señora, le dije, no. ¿Y por qué? Le dije, porque yo oro por él. Y nosotros somos creyentes, muchas gracias, ¿sí? Y ya. Eso sucede a veces porque somos incautos y estamos tan mal, a veces tan necesitados de una oración y cualquiera aparece por ahí en la calle, venga yo oro hasta por usted, ¿sí? Venga oro por usted que usted está como mal, ¿sí? No, para eso hay autoridades delegadas en las iglesias, creyentes, acá entre ustedes es diferente que alguien diga, oremos juntos, venga y oramos, venga le pedimos a Dios por su familia, venga le pedimos a Dios por la iglesia, es diferente, amén. Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra, por la verdad que tú traes a tu pueblo, Señor. Te pido que seamos edificados, exhortados y aún consolados hoy. Que todas esas luchas internas y batallas que hay en nuestro corazón sean disipadas por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu de Dios que obra en nuestros corazones. Gracias por cada persona que vino, gracias porque tú eres el que los trae y te pedimos que si es tu voluntad y ellos permanecen en la iglesia, les des la oportunidad del nuevo nacimiento, de conocerte, de adorarte y aún de servir más adelante en la iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús, amén y amén. Dale un aplauso a Jesús. Dios les